Sí, muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Es una bendición, de verdad, comenzar este año 2026 con este nuevo estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Zuleika, por favor. Buenas noches. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en este momento por permitir esta reunión, en que podamos estar unidos en armonía, Señor, tratando de entender tu palabra, tratando de escudriñar las sabidurías que hay en las Escrituras. Padre, bendice este momento, bendice cada una de nuestras vidas. Haz que cada día, Señor, sea un nuevo día en el que nuestro anhelo por buscarte, nuestro anhelo por estar en tu presencia se incremente. A que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil para que tu palabra pueda crecer, Señor. Pueda crecer no solamente en nuestras vidas, sino que pueda dar frutos para otros, que podamos ser, Señor, mensajeros de ellas. Que tu evangelio, Señor, sea compartido no solamente a través de nuestras bocas, Señor, sino a través de nuestras acciones. Permite que cada día podamos ser renovados en ti y que podamos afianzarnos en la roca que es Jesucristo. Haz que cada corazón, Señor, de esta noche esté abierto a escuchar, Señor, a entenderte y a querer saber, Señor, cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice de manera, Señor, especial a Edwin y haz que sus palabras, Señor, estén sazonadas con sal para que podamos nosotros, Señor, entender qué es lo que tú quieres con nuestras vidas y cuál es el propósito, Señor, de nuestro paso por este mundo. Te pedimos sabiduría en este momento y que tú seas nuestro guía espiritual, Señor, durante esta jornada. Amén. Amén, amén. Bien, hoy iniciamos un estudio nuevo, como ya había anunciado. El título de este estudio es La belleza de la palabra de Dios. Amén. Si ustedes, por ejemplo, abren sus Biblias en el Salmo 119, en la Reina Valera del 60, hay un título en ese salmo que es muy adecuado al contenido de ese salmo. Amén. Ese salmo tiene un título que dice Excelencia de la ley de Dios. Yo creo que Dios usó a los que trabajaron en la versión Reina Valera 60, porque realmente el Salmos 119 es una exaltación a la belleza y excelencia de la palabra de Dios. Es un tributo a la grandeza y gloria de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es eterna y eso es algo una de las cosas que se revela en este salmo. Por ejemplo, en el Salmos 119, verso 89, escuchen lo que dice. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea, esto revela que la palabra de Dios es eterna. Amén. La palabra de Dios ha sido revelada a través de las edades, por medio de los profetas y diferentes siervos de Dios. Pero la palabra de Dios es eterna. Amén. Siempre ha existido. Recuerden que la palabra de Dios es el Señor mismo. En Isaías 40, versículo 8, escuchen lo que dice. Y por favor, Priscila va a leer Primera de Pedro 1, 23 al 25. Escuchen bien lo que dice el profeta Isaías. Y este pasaje lo cita el apóstol Pedro en los versículos que va a leer Priscila. Dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Su palabra es eterna. De ahí la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento que adquirimos de Dios y de su palabra
es un conocimiento que trasciende el tiempo. Es un conocimiento que siempre lo vamos a llevar por toda la eternidad. Es diferente a cualquier conocimiento que adquiramos. Por ejemplo, tanto Zuleika como yo somos abogados. Esos conocimientos jurídicos son solamente, tienen efecto aquí. Son cosas temporales. Eso no trasciende de aquí. Amén. Pero el conocimiento de la palabra de Dios es un conocimiento eterno. Y eso fue algo que Dios puso en mi corazón desde muy joven. Y por ello me motivó a escudriñar siempre su palabra. Siempre debemos estudiar, siempre hay cosas nuevas que aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios puede revelarnos cosas nuevas cada día, aunque hayamos leído eh, muchísimas veces un mismo pasaje, Dios puede revelársenos ahí. Amén. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1:23 al 25, please. Dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Escuchen bien. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Eso es lo que significa siendo renacidos. O sea, habiendo nacido de nuevo. Tú y yo nacimos de nuevo. Fue por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios un día nos tocó y produjo en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento. Escuchen el poder de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo. Es por la palabra de Dios que fuimos engendrados, como dice Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, ¿los que recibieron a quién? Los que recibieron a aquel que es la palabra de Dios, a Cristo. Mas a todos los que recibieron el verbo de Dios, que es Cristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Es por su palabra, lo que su palabra ha hecho en cada uno de nosotros. Y es una obra eterna, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esa palabra es, dice aquí, el evangelio que nos ha sido predicado. Yo hablaba en una ocasión acerca de la iglesia y su misión. Y una de las misiones de la iglesia es predicar el evangelio. Y eso es predicar la palabra de Dios. Amén. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros nacimos de nuevo. Amén. Dios hizo el milagro del nuevo nacimiento. De una manera clara, el Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando del jinete del caballo blanco. Y su nombre es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Amén. Pero Cristo no solo es el creador, él creó todo por su palabra, sino también quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden ese sermón que Cristo dio en Juan 6, donde él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué es lo que hace el pan? El pan es lo que sustenta, lo que sostiene la vida del hombre. Él es ese pan. Él es quien sustenta todas las cosas. Vamos a leer Hebreos 1, versículos 2 y 3.
Hebreos 1, 2 y 3. Y Pris, tú vas a leer Colosenses 1, 16 y 17. Dice Hebreos 1, 2 y 3. Dice, en estos postreros días, dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús. Amén. Él es el creador del universo. Pero escuchen lo que dice el versículo 3. Él es el creador, pero hay otro punto muy importante aquí. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Él es como el Padre. Amén. Él es una misma sustancia con el Padre, una misma esencia. Él dijo, yo y el Padre uno somos en Juan 10:30, ¿recuerdan? Pero dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas por medio de su palabra, de la palabra de su poder. Él es el sustentador del universo. Amén. Vean qué glorioso es nuestro Señor. Y si ustedes desean hacer apología sobre la deidad de Cristo, este, este breve, esta breve introducción que hemos dado le sirve. Amén. Si desean hacer apología acerca de la divinidad de Cristo. Estos son de los pasajes que utilizaron, por ejemplo, a Atanasio, que es uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, cuando derrotó a Arrio en ese debate acerca de la Trinidad y la deidad de Cristo. Amén. Entonces, vamos a leer en Colosenses 1, 16 y 17, Pris, por favor. Dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, aquí vemos otra vez a Cristo, la palabra de Dios, revelado como el creador. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y al final dice, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Pero el 17 dice, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todo subsiste en Cristo. Él es quien mantiene todo. Él es quien sostiene, quien sustenta todo, quien da vida a todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Amén. Me gusta mucho este pasaje de Nehemías 9. Escuchen lo que dice en Nehemías 9, versículo 6. Si lo tienes, Pris, por favor. Dice así, Nehemías 9:6. tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Aquí lo que dice es que Dios es el creador de todas las cosas. Aquí menciona todo lo creado, pero dice algo interesante. Dice, y tú vivificas todas estas cosas. Dios es quien da vida a todas las cosas. Amén. Y dice en Hebreos que lo hace por medio de Cristo, quien es el que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Amén. Amén. Entonces lo que quiero ver en esta introducción es que la palabra de Dios es Jesucristo. Amén. La palabra creadora
y la palabra que vivifica, la palabra que sustenta todas las cosas. Amén. Entonces vamos a hablar de la belleza de la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, se refiere a Cristo. Ya sea que utilice el término la palabra o la palabra de Dios, la palabra del Señor, se refiere a Cristo. Cuando la Biblia hace alusión eh, a la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, dice las Escrituras. Amén. O sea, Cristo es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. O sea, lo que Dios ha escrito de sí mismo, de su Hijo. Eso es la palabra, la Biblia. Amén. Es el testimonio escrito de Dios acerca de su Hijo. Amén. Entonces, en este estudio de manera indistinta, vamos a referirnos a la palabra, tanto en alusión a la palabra escrita como a la palabra viva que es Cristo. Amén. Eh, de hecho, la mayoría de los predicadores hoy en día la utilizan de manera indistinta. Eso no hay inconveniente con eso, pero sí le hago la aclaratoria. La palabra viva de Dios, la palabra que creó todo es Cristo. Ahora, la palabra escrita de Dios es la Biblia y se llama las Escrituras. Amén. Vamos al Salmos 119 y vamos a comenzar a ver lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Salmos 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjense, este salmo comienza con una palabra muy gloriosa, bienaventurados. En el Nuevo Testamento esa palabra es Macarios, que significa supremamente bendecido. Es alguien agraciado, una persona afortunada. Amén. Es alguien que tiene la bendición suprema. Fíjense qué glorioso. Dice, bienaventurados los perfectos, dice, de camino. Hay algo muy importante que tenemos que entender. Por ejemplo, David en la Biblia es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Él era un hombre perfecto de corazón, según la Biblia. Sin embargo, vemos que David cometía errores. David cometió errores muy serios en su vida, pero sin embargo, él era el hombre conforme al corazón de Dios, porque lo que a Dios le interesa no es solamente que el hombre no caiga, sino Dios quiere que si fallamos, nos arrepintamos, nos humillemos y reconozcamos nuestras fallas. Amén. Dios lo que quiere es que enmendemos el camino. Amén. No una actitud como la de Saúl, que cometía errores y siempre se justificaba. No, no. Es como la actitud que asumió David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Él dijo, he pecado delante de Jehová. Amén. Esa es la actitud. Entonces, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuáles son los perfectos de camino según este salmo? Dice los que andan en la ley de Jehová. Fíjense la importancia. Y hay algo muy importante que quiero aclararle. En la Biblia, principalmente en el Salmos 119, los términos ley, por ejemplo, ley, como vemos aquí en este versículo 1, los términos ley, estatutos, mandamientos, verdad, preceptos, testimonios, etcétera. Todos esos términos se refieren a la palabra de Dios. Todos. Amén. Entonces aquí lo que está diciendo, los que andan en la palabra de Jehová, en la ley de Dios, los que andan en el Señor,
Como dice la Biblia, que debemos andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Quiero ver un ejemplo, dos ejemplos en el Nuevo Testamento que nos muestran que, por ejemplo, la ley, la Torá, la Torá en el Antiguo Testamento, eso significa instrucción. Amén. También significa, puede significar dirección. Son las directrices que Dios ha dado a cada uno de nosotros, que sigamos, amén, en obediencia a Él y a su palabra. Eso es la Torá, que casi siempre se traduce ley, pero de manera más precisa, esa palabra es instrucción. Amén, instrucción. Entonces, continuando, un momentito, continuando. Vamos a 1 Corintios 14, 21. 1 Corintios 14, 21. Ahí vamos a ver, y Pris, tú vas a leer Juan 10, 34. Juan 10, 34. Escuchen lo que dice 1 Corintios 14, 21. Dice, en la ley está escrito, oigan, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí Pablo dice, en la ley está escrito. Pero esto que Pablo cita está en Isaías 28, 11 y 12, o sea, está en los profetas. O sea, para Pablo, lo que está en los profetas, eso es también la ley para Pablo. Amén. No solamente los 5 libros de Moisés, sino que para Pablo la ley incluye a los profetas, los escritos de los profetas. Pero para Jesús también los salmos son parte de la ley. ¿Qué dice Juan 10, 34? Please. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Esa cita está en el Salmos 82, 6. Sin embargo, Jesús dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. De manera que la ley se refiere a toda la palabra de Dios. Pero escuchen lo que dice el Salmo 119. Pri, si tú pudieras leer los versículos 151 y 160 de ese salmo, yo voy a leer el 142. Escuchen. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, la ley es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Recuerden lo que Cristo dice en Juan 17, 17. Recuerdan, ahí Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y aquí dice que la ley es la verdad. Amén. Vamos a leer los dos versículos, Pris, que te... Dice así, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La Amén. Hay suma de otro tu versículo. palabra, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, aquí dice dos cosas. Primero, tus mandamientos son verdad y la verdad es su palabra. Entonces, los mandamientos nos hablan de su palabra, su verdad. Amén. Pero también dice la suma de tu palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, la ley se refiere a su palabra, su verdad. Amén. Toda su verdad. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pris. 2 Timoteo 3, 16 y 17.
Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí está hablando de la palabra escrita, la escritura, ¿verdad? Y dice que la palabra escrita es útil para varias cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Amén. Entonces la palabra de Dios son sus instrucciones, la ley es sus instrucciones. Nos sirven son útiles para enseñar, para redarguir, como estamos enseñando la palabra de Dios, para corregir, nos ayudan a corregir cualquier error, para instruir en justicia. Pero dice con qué propósito. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 119:1? Bienaventurados los perfectos, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Entonces las escrituras son útiles para ayudarnos a perfeccionarnos. Hay un pasaje en Gálatas 3:24 que dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo es quien nos perfecciona, pero la ley es nuestro ayo para llevarnos a Él, a aquel que nos perfecciona. Eso está en Gálatas 3:24. Quiero ver otra parte acerca de la belleza y el poder de la palabra de Dios. Y ya lo adelantamos cuando leímos 1 de Pedro 1:23. Y es que recibimos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es por medio de la palabra de Dios. Cristo lo explica en Juan 3. En Juan 3, versículos 3, 5 y 6. Si pudiera leerlo, please. Sí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces aquí vemos, creo que Zuleika también puede leer. Eh, Zuleika pudiera leer Romanos 10, Así es. 14 al 18 cuando yo explique algo aquí. El versículo 3, Cristo dice, el que no naciere de nuevo. También esa palabra griega significa el que no naciere de arriba. No puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Mientras no hemos nacido de nuevo, no entendemos nada. Comenzamos a entender las cosas celestiales, las cosas espirituales, cuando Dios hace esa obra eterna en nosotros, cuando Él produce el nuevo nacimiento en nosotros. Y el versículo 5 explica cómo es que se produce el nuevo nacimiento. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como ya sabemos, el agua en la Biblia habla de la palabra de Dios. Recuerden, por ejemplo, Efesios 5:26, dice que Él nos santifica y nos lava y nos purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el agua es la palabra de Dios. Amén. Y aquí dice el que no naciere de agua, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es una obra, un milagro del creador del universo. Amén. Una obra de Dios. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu puede operar en nosotros ese milagro. Amén. Amén. Gloria a Dios que tuvo misericordia. Es algo que es Dios quien lo decide. El tema del nuevo nacimiento. Dios. Ahora bien, debe haber una respuesta de parte de nosotros. Debe haber una respuesta. Por eso dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen. Amén. Entonces debemos recibirlo y creer. Y hay otro versículo muy importante que es Apocalipsis 3:20.
donde Cristo dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces, la labor de Cristo es tocar, estar a la puerta y llamarnos. La labor nuestra es oír esa voz y responder en obediencia. Amén. Darle entrada al Hijo de Dios. Recuerden, como hemos enseñado, que siempre que se predica la palabra de Dios, hay dos grupos que se forman. Están los que creen, aceptan la predicación, aceptan el evangelio, aceptan a Cristo, reciben esa palabra y se unen a esos predicadores, se adhieren a ellos, y están los que no creen. Y lo que hacen es que desobedecen, se rebelan y levantan persecuciones. Siempre será así, porque el problema no es la palabra de Dios, como lo vemos en la parábola del sembrador. El problema es los corazones. Hay quienes no responden al llamado de Dios, ni obedecen, sino que se rebelan. Amén. Eso lo vemos en la Escritura. De manera que hay algo que Dios ha puesto en el ser humano y es el decidir. Cuando Cristo toca a nuestra puerta, nosotros debemos responder e invitarlo a que entre a nuestros corazones. Amén. Esa es la parte del ser humano. Obedecer. La fe no solamente viene por el oír, la fe viene por el oír y obedecer. Recuerden que en el hebreo la palabra oír es chamá, que significa oír y obedecer. Es oír en obediencia. Amén. Si nosotros oímos la voz de Dios, la palabra de Dios, y no obedecemos, es como si no hubiéramos escuchado. Amén. Y no seremos creyentes, sino incrédulos. Romanos 10:14, aquí quiero compartir este versículo, porque esta es una de las claves más importantes para nosotros recibir el nuevo nacimiento. Amén. Vamos a leer Zuleika, por favor. Romanos 10:14 al 18. Sí, un momento, varón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Entonces aquí vemos el proceso, una clave. Básicamente nosotros nacemos de nuevo. Es cuando escuchamos la predicación del evangelio a través o por medio de un hombre ungido de Dios. Amén. Cuando escuchamos la predicación del evangelio por un siervo, un vaso preparado por Dios, con la unción de Dios, ahí se opera el nuevo nacimiento, cuando escuchamos la palabra viva saliendo a través de la boca de ese siervo. Por eso aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Debemos creer primero antes de invocarlo, ¿verdad? Pero dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Debemos oír para poder creer. La fe viene por el oír en obediencia. Amén. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí entra el predicador. Amén. Entonces el predicador ahí es la clave. Por eso es que Dios envía predicadores a diferentes lugares de acuerdo a las necesidades. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
Amén. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios y obedecemos, eso es fe. Ahí se opera el nuevo nacimiento y la salvación. Recuerden que la salvación es por medio de la fe. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2. Amén. Amén. Versículo 18 confirma lo que comentábamos hace un momento. Todos han escuchado, todos. Dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero no todos obedecen. Amén. No todos tienen fe. Como dice un pasaje en segunda de Tesalonicenses 3, que dice que la fe no es de todos. Amén. La fe es solamente de los escogidos. Ellos que escuchan y obedecen. Amén. Solamente ellos. Escuchen lo que dice primero de Pedro 1:12. A esto se les reveló que nosotros administraban. Un momentito. Varón, no se está escuchando, se está cortando. Sí, un momentito, una llamada que me entró. Un momentito. No sé si me escuchan ahora. Bien, Sí, varón. bien, bien. Entonces, primera de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Pedro está diciendo que el Evangelio que él predicaba es por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, el Espíritu Santo era quien estaba predicando a través de Pedro y los apóstoles el Evangelio. Amén. El Espíritu Santo a través de esos vasos preparados. Así es como se predica el Evangelio. Entonces, cuando se predica así el Evangelio, dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ahí se opera ese glorioso nuevo nacimiento. Amén. Vamos a otra parte ahora. Otra parte muy preciosa acerca de la belleza de la palabra de Dios, la belleza de su palabra, y es que seremos prósperos y fructíferos si meditamos en la palabra de Dios cada día. Amén. Si la palabra de Dios llega a ser nuestra delicia, vamos a ser prósperos y fructíferos. Amén. No necesariamente prosperidad material, no, no. La Biblia habla de prosperidad espiritual, prosperidad en Dios, básicamente. Dios puede darnos prosperidad material también, si a él le place, pero básicamente la Biblia habla de cosas espirituales, celestiales. Amén. Vamos al Salmos 1, versículos 1 al 3. Vamos a ver quién lo lee de ustedes, para Aquí que lo lo tenga tengo, primero. del 1 al 3. Salmos 1 al 3 y otra va a leer Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos a leer, Pris. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hay una promesa muy preciosa aquí para aquellos que se deleitan en la ley del Señor, aquellos que meditan diariamente en la ley de Dios. Y es que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será alguien que va a fluir constantemente en el Espíritu, en la palabra de Dios. Alguien, alguien por quien correrán esos ríos, esos manantiales de aguas vivas. Pero dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, aquí Dios nos da una clave para ser fructíferos y es meditar en su palabra. Amén. Que la palabra de Dios llegue a ser nuestra delicia. Amén. Dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. Todo eso a su tiempo Dios lo hace brotar. Amén. Todo eso a su tiempo Dios lo hace germinar. Dios hará que seamos fructíferos. Amén. Si somos fieles en esta área, si cada día nos deleitamos, si nos gozamos en su palabra. Amén. Si hacemos como los animales rumiantes que siempre están, esa comida que se comen, que representa la palabra de Dios, la viven rumiando, rumiando. Amén. Día y noche. Eso es lo que significa la palabra meditar, rumiar. Siempre estar masticando, masticando la palabra de Dios, triturándola. Amén. Dios promete que seremos prósperos. Amén. Todo eso a su tiempo, si somos fieles. ¿Qué dice Josué 1:8? Josué 1, versículo 8. Dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Este libro de la ley se refiere a los escritos de Moisés. Amén. Lo que Moisés había recibido de parte de Dios. Ahí está la escritura, la palabra escrita. Y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice cuál será el resultado y obedecemos en esa área. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seremos exitosos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a obedecer en esta área, a meditar en su palabra. Amén. Es algo sumamente importante y máxime en estos tiempos. Sumamente importante. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4:13. Por favor, vamos a leer ese versículo para que veamos en el contexto que estamos viviendo. Hay tres cosas que Dios dice que debemos hacer. Tres cosas. Y vamos a ver cuál es la primera de esas tres. Primera de Timoteo 4:13, por favor. Dice así, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debemos ocuparnos en esas tres cosas. La primera es la lectura de este libro precioso que Dios nos ha dado. Amén. Dios quiere que estemos ocupados en la lectura de su palabra. Dios quiere que nos ocupemos, que dediquemos tiempo, que nos consagremos al estudio serio de su palabra, a leerla. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dice, entre tanto que voy a ti. Esa palabra, entre tanto que voy a ti,
En el griego, esa palabra voy es el verbo venir, y ese verbo siempre está en presente. Puede estar en presente simple o en presente progresivo. O sea, ahí lo que dice, entre tanto que yo vengo a ti, o entre tanto que yo estoy viniendo a ti, es Dios quien nos está dando esa palabra a través del apóstol Pablo. Amén. Hay muchos que dicen, no, eso es Pablo a Timoteo. No, no, no. Es Dios a través de Pablo dando esa palabra a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que estemos ocupados en esas tres cosas, en el contexto de su venida. Amén. En el contexto de su segunda venida. Entre tanto que voy a ti, que yo vengo a ti, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Seamos obedientes a Dios en esa área y veremos que nos va a ir bien como Él promete. Amén. Escuchen lo que dice el Salmos 119, que es el Salmos que estamos considerando acerca de deleitarnos. Escuchen el énfasis que hace. Salmos 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias, dijo el salmista. Tus testimonios son mis delicias. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La delicia del salmista era la ley de Dios, su palabra. Escuchen lo que dice el versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Amén. Tus mandamientos fueron mi delicia. Y todo eso habla de la palabra de Dios. La palabra escrita puede ser lo que Dios nos ha dado, una palabra que Dios nos haya dado, una promesa que Dios nos haya dado. Amén, como la palabra escrita. Amén. Versículo 97, escuchen. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén, que lleguemos a ser como los salmistas. Todo el día la palabra de Dios es mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Amén. Amén. Qué glorioso es esto. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a rumiar, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a leer este santo libro, el cual nos hace sabio, dice la Biblia, para la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a saborear cada día esta preciosa palabra. Amén. Son 4 clases que vamos a impartir sobre este tema. Así que vamos a concluir ahí hoy y vamos a despedirnos con una oración. Grisniova Sánchez, por favor, para que nos despida en oración, por favor. Sí, Dios, gracias te damos por este momento que nos regalaste eh, para seguir estudiando tu palabra, para seguir continuando con nuestro aprendizaje. Gracias por lo aprendido en el día de hoy, por lo que sembraste en cada corazón y tal como dice Omar, tenemos que seguir escudriñando tu palabra, eh, aprendiéndola. Ayúdanos, Señor, a vivir y hacer lo que hemos escuchado en el día de hoy. Ayúdanos también a recordarlo y a ponerlo en práctica. Te pedimos, Señor, que puedas darnos la dicha de poder reunirnos una vez más en otro encuentro para seguir, Señor, aprendiendo, para seguir, Señor, formándonos, Señor, en tu palabra. Permite que tu palabra siga dando fruto en nosotros y ayúdanos a ser más comprometidos cada día con relación a la enseñanza.
Te lo pedimos, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que están conectados, Señor. Eh, Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, tener una comunión Señor, como grupo, para que así también podamos, Señor, seguir aprendiendo y conociéndonos unos con otros. Gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Gris decía en la oración, que seamos cristianos comprometidos. Amén. Y Dios Amén. dice, en el contexto de su venida, entre tanto que vengo a ti, ocupémonos principalmente en la lectura. Amén. Es Amén. sumamente importante. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. Amén. Amén. Dios Bendiciones. bendiga. Buenas noches. Bendiciones.